La carta de Pablo a los Colosenses, por favor, hermanos. ¿Lista para grabar ahí, Carla, por favor? Vamos a empezar una nueva serie en este mes de septiembre. No sé si algunos vieron el promo ahí en la página de la iglesia. Y vamos a pensar en este versículo de Colosenses 1, 26, 27 y 28, básicamente el 27, que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, en ustedes, dice, la esperanza de gloria, y podemos decir Cristo en nosotros, ¿verdad? Yo me incluyo también, por supuesto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Díganlo conmigo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos a hablar de este tema durante este mes de septiembre. Terminamos hace 3 semanas, una serie completa, algunos la recuerdan, que se llamó El misterio de la piedad. Y hablamos de esta descripción que hace Pablo de lo que significó la revelación de Jesucristo y todo su ministerio para poder darnos la vida eterna, la salvación. Ahora, dice aquí Pablo que este mismo misterio revelado en Cristo ahora ha sido dado a nosotros. Y dice que es Cristo en ustedes, dice Pablo, es Cristo en ustedes. No dice Cristo junto a ustedes, tampoco dice Cristo arriba de ustedes, a un lado de ustedes, atrás de ustedes o delante de ustedes. Dice Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, es decir, es parte de nosotros, estamos unidos en una sola unión, que el Señor así lo hizo. Ahora, son tiempos difíciles estos, hermanos, son tiempos difíciles que estamos viviendo, y no me refiero solamente a este año que esta enfermedad ha azotado a todo el mundo. Son tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles empezaron desde que empezó la iglesia, desde que Cristo conquistó la muerte, desde que Cristo resucitó y se empezó a predicar la victoria de Cristo, la derrota de Satanás hace ya casi 2000 años. Empezaron los tiempos difíciles. Nosotros ahorita decimos: ay, es que estos tiempos son muy difíciles. No, realmente han sido 2000 años muy difíciles. Muy difíciles. ¿Por qué? Porque la iglesia está caminando en contra del mundo. Y cuando tú caminas en contra de algo, estás recibiendo resistencia. Y eso es precisamente lo que está sucediendo también en este tiempo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Por qué? Porque las guerras, la maldad, las enfermedades, las plagas, de todo lo que nos habló el Señor, desastres naturales, se van a seguir multiplicando conforme pasa el tiempo. Cada generación, desde aquel entonces, desde el tiempo del Señor Jesús, ha enfrentado una serie de conflictos de todo tipo. Conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos económicos, problemas de salud, desastres naturales. Y sería muy difícil decir de una manera general cuál es el tiempo más difícil que hemos vivido o que ha vivido la humanidad. Cada quien, por supuesto, va a decir que lo más difícil es lo que nos ha atacado a nosotros. Pero si le preguntas a los hermanos que vivieron la persecución del Imperio Romano, van a decir: no, hombre, tú te estás preocupando por un virus, preocúpate por nosotros, que nos echaban a los leones o que nos atravesaban con espadas. Eso sí eran broncas. Y a lo mejor alguien dice: bueno, la época de la Edad Media, el oscurantismo, cuando no hubo palabra de Dios y cuando si predicabas el evangelio te quemaban en leña verde, esos sí fueron tiempos difíciles. Alguien dirá: bueno, es que tú no viviste el tiempo de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión o la pandemia de la viruela o de la peste negra. En fin, cada generación, hermanos, cada época de la vida de la iglesia ha habido situaciones difíciles. Esta es una de ellas, pero hemos atravesado por muchas situaciones difíciles, y el Señor ha sacado a su pueblo de una y de otra y de otra y de otra situación difícil. Cada persona, cada cristiano que ha vivido en esos tiempos difíciles
le podríamos preguntar a cada uno y cada uno diría, no, lo que a mí me tocó fue lo más difícil. Lo cierto, hermano, es que todos estos conflictos causan tristeza. Todos estos conflictos han traído desesperanza en la gente. Todos estos conflictos traen desilusión en la gente que no tiene a Cristo en su corazón, y también muchos de los que decimos tener a Cristo en nuestro corazón podemos caer en esta situación. Muchos cristianos podemos caer en la desesperanza, en la tristeza, en la desilusión, en la frustración, en el enojo. Muchos cristianos también podemos caer en esa situación. Donde quiera que miramos ahorita, hermanos, ustedes ven las redes sociales, ven las noticias, los noticieros, en todos lados hay un espíritu de desesperanza, de desesperación. Tantito por el asunto de la salud, tantito por el asunto político también, tantito por el asunto social. Por todos lados está hirviendo, ¿verdad? Aquí apenas en Wisconsin, nuestros vecinos, hay una bronca muy fuerte también porque mataron a una persona por ahí, y después allá por Washington otra, y ahora vemos que en Bielorrusia, hasta de aquel lado del mundo, también la cosa está hirviendo muy feo ahorita por allá. En Latinoamérica también por todos lados hay focos que están prendiendo. Hermanos, estamos viviendo momentos de mucha desesperación en la gente, y nosotros somos susceptibles de contagiarnos de esa desesperación si no estamos bien conscientes de esta promesa, de esta declaración que hace Pablo para la iglesia. Cristo en nosotros se convierte en la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Reconociendo esta gran verdad, ¿cómo vamos a poder cambiar esa actitud? Esa actitud de desilusión en esperanza. ¿O cómo vamos a dejar de ser pesimistas para convertirnos en optimistas? ¿O cómo vamos a poder vivir de una manera triunfante en vez de dejarnos vencer por las circunstancias que nos están amenazando? Solamente reconociendo esta verdad en nuestra vida y viviéndola todos los días. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En un mundo que no tiene esperanza, hermanos, Cristo está en nosotros. En un mundo que está triste y angustiado, Cristo está en nosotros, está en la iglesia, está en el creyente, está en aquellos que hemos creído, que hemos confesado a Jesucristo. Estamos expuestos a la maldad del mundo, sí. Estamos expuestos a la muerte física, sí. Estamos expuestos a la enfermedad, estamos expuestos a la crisis económica, por supuesto que sí. Pero aún así, en medio de todo eso, Cristo se convierte en la esperanza de gloria para cada creyente. Y de ahí nos agarramos. Y de ahí nos agarramos. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, como les dije ahorita. No dice Cristo junto a nosotros. No dice Cristo delante de nosotros. No dice que Cristo está a un lado. Dice que Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Los que son aquí casados, por supuesto bien enamorados, ¿verdad? ¿Dónde vive tu esposo? ¿Dónde vive tu esposa? Lo primero que dices, aquí, ¿verdad? ¿Dónde la tienes? Vamos, aquí está. ¿Dónde está tu marido? Aquí. Ahora, si no la quieres mucho, bueno, ¿dónde está tu equipo favorito de fútbol? Dices, pues aquí está. Mi Cruz Azul, acá está, ¿verdad? Aunque haya perdido, no le hace. Acá está. ¿Me entienden, hermanos? Cuando hay algo que nosotros amamos, cuando hay algo que nosotros queremos mucho, cuando hay algo que nos importa por sobre todas las cosas, decimos que está en nosotros. Ahora, eso hablando humanamente. Ahora imagínense espiritualmente. Esta es una verdad. Esta es una verdad que Jesús estableció para nosotros. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos
de agua. ¿De dónde van a fluir esos ríos? De su interior, dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. No dice que se va a poner junto a ríos de agua viva. No dice que se va a sumergir en un río de agua viva. Dice que el que cree en mí, de su interior, Juan 7:38, Inge, por ahí. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, hermanos. A lo largo de la Biblia, a lo largo de los evangelios, a lo largo del ministerio terrenal de Jesús, el Señor, y lo vamos a ir viendo durante este mes, el Señor nos dejó muchas señas, muchas señales, muchos clues, muchas pistas acerca de esta gran verdad, de que Él iba a estar operando desde adentro de nosotros, no desde afuera, no desde afuera. Ahora, cuando como cristianos, hermanos, no entendemos esta verdad, no nos apropiamos de esta verdad, vamos a batallar en nuestra vida cristiana, porque vamos a empezar a luchar en nuestras propias fuerzas y no vamos a dejar que opere el poder de Dios que está en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De su interior, dice Jesús. De su interior, ya les estaba diciendo Jesús. Jesús todavía no moría ahí. Jesús todavía no iba a la cruz, todavía no resucitaba. Todavía no se iba al cielo, todavía no descendía el Espíritu Santo. Pero ya el Señor les está diciendo lo que iba a suceder. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Ya les estaba dejando ver lo que iba a suceder. Ahora, esta es la única manera, hermanos, que podemos dejar de vivir en medio de la desesperación y del fracaso. La depresión, la frustración, porque en Cristo dentro de nosotros tenemos la base para, número 1, nuestra esperanza. Número 2, para nuestra confianza. Número 3, para nuestro descanso. Número 4, la esperanza para compartirle a otras personas. A ver si tienes la gráfica por ahí. ¿No la tienes? ¿No la puse? Uy, ahora sí no sé qué me pasó. Se me olvidaron todas las gráficas. Bueno. Pero son los 4 temas que vamos a ver este mes, hermanos. La base para nuestra esperanza, la base para nuestra confianza, la base para nuestro descanso y la base para nuestra esperanza para compartirle a otros. Son 4 áreas de la vida cristiana. Vamos a empezar con la primera. Cristo en nosotros, la base de nuestra esperanza en Dios. Cristo en nosotros, la base de nuestra esperanza en Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 121:1? Alzaré mis ojos. A ver, 2 o 3 se lo supieron. Otra vez. Alzaré mis ojos. Que hizo los cielos y la tierra. Soy yo así como rezo, así como medio raro, ¿verdad? Vamos a decirlo bien. Bien. 1, 2, 3. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ok, ya estoy yo mejor. Cuando el salmista, hermanos, hace esta declaración, claramente podemos leer que él está esperando y él está consciente de que su ayuda va a venir de parte de Dios hacia él. ¿Verdad que sí? Así se lee, así se entiende. Él, en su perspectiva, en su conocimiento de Dios, él sabía que clamando a Dios, su ayuda iba a venir de otro lado. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes. Él estaba esperando, viendo de dónde iba a venir la ayuda de Dios hacia él. Y era una ayuda externa. No hace esta declaración de que su ayuda va a salir de su interior. Él no dice, buscaré al Señor y de mi interior saldrá la ayuda. Él dice, alzaré mis ojos a los montes para ver por dónde me llega mi ayuda.
Ese era el concepto que se tenía todavía antes de que Cristo se manifestara en medio de su pueblo. La gente del Antiguo Testamento, todos los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento, vivían con esa esperanza de poder ver de dónde podía venir la ayuda para ellos de una manera externa. En ese tiempo, Dios enviaba de cuando en cuando su Espíritu sobre ciertas personas para traer alivio y consuelo a su pueblo. No todo mundo tenía el privilegio de que el Espíritu de Dios reposara sobre ellos, llenándolos de fe en las situaciones que estaban enfrentando, por muy difíciles que fueran, incluida la muerte. Solamente en ciertas personas el Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos. Sin embargo, cuando Jesús viene, la situación para el creyente, para nosotros, para la iglesia, para el verdadero pueblo de Dios cambia. A partir de declaraciones de Jesús como la que leemos en Juan 14:20, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy, ¿dónde? Fíjense esa palabra, en mi Padre. Yo estoy en, es decir, estamos juntos. Yo estoy dentro de mi Padre. ¿Y ustedes? ¿En quién? En mí, dice Jesús. Y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo funciona? Ya es una unidad. Ya no voy a voltear hacia los montes a esperar mi refugio. Ahora yo tengo que ver que Cristo ya está dentro de mí. Cristo, por su Espíritu Santo, ya está obrando dentro de mí. De mí tienen que empezar a fluir esos ríos de agua viva para bendecir a la gente que está a mi derredor. Ahí va a estar nosotros en Él y Él en nosotros. Dice, en aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Estamos en Juan 14 apenas. Todavía no va a la cruz Jesús. Y les está diciendo, en aquel día, es decir, cuando se complete el proceso de la redención, de la salvación, y cuando el Espíritu Santo viniera de manera definitiva sobre toda la iglesia. Ese es aquel día. Dice, ustedes me van a conocer y yo voy a estar en ustedes y ustedes van a estar en mí. En el siguiente capítulo, capítulo 15 de Juan, hace otra declaración Jesús. Juan 15:4. Permaneced en mí. Otra vez, ¿se dan cuenta? No está diciendo permanezcan junto a mí. No dice permanezcan junto a mí. No dice quédense pegaditos atrás de mí. Tampoco dice vayan adelantito de mí. Dice permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La vid, ¿verdad? Literalmente es un sarmiento, la hoja de la vid. De ahí viene tu apellido. Es un sarmiento, es la rama de la vid, de donde salen las uvas, ¿verdad? Si quieren se lo pongo con mazorcas, es lo mismo. Está la vara de la mazorca, ¿verdad? Y ahí está del maíz, y ahí están todas las mazorquitas. Están pegadas, están unidas, y ahí van creciendo. Ya Ramón las corta y hasta que están listas, ¿verdad? Y ya después ya con su mayonesita y eso ya es otro asunto. Pero mientras van creciendo, están pegadas, están en el tallo que va creciendo. A eso se refiere el Señor Jesús. Nosotros tenemos que estar en Él. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es la relación, hermanos, que ahora el creyente tiene con el Señor, a diferencia de las personas del Antiguo Testamento. Ahora nosotros vivimos de manera permanente. Ya llegó aquel día del que habló Jesús, ya lo estamos viviendo ahorita. El que el Señor dijo. Por eso nosotros no pedimos ayuda
a una imagen externa. No estamos esperando la ayuda de fuera. No estamos alzando nuestros ojos a los montes. Aquí ni hay montes, por cierto, aquí en Indiana, ¿verdad? Pero donde hay montes, no estamos alzando nuestros ojos a los montes. Ni estamos buscando ver una imagen o un ídolo para recibir ayuda de fuera. Ahora nosotros tenemos la ventaja, la bendición de saber que Cristo está en nosotros, si nosotros permanecemos en su palabra. Amén. Cristo en nosotros, en nuestro interior. La base de nuestra esperanza está en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? La base de nuestra esperanza, hermanos, está en nuestro interior. Ahora, escúcheme bien. Algunos de ustedes en este tiempo, no digan nada más, piénsenlo. ¿Se ha sentido desesperado? ¿Se ha sentido desesperanzado? ¿Se ha sentido cansado, frustrado, temeroso, dudoso en medio de este tiempo difícil? Probablemente sí, muchos de nosotros. Ahora, el problema no es sentirnos así. El problema es de dónde estamos sacando la fuerza, nuestra esperanza para salir adelante. Si estoy esperando sacar fuerza de que algún hermano, alguna hermana se apiade de mí y ore por mí, estoy en la lona. Si estoy esperando que alguien por ahí tenga misericordia y venga a orar por mí, o estoy esperando la llamada de alguien que me levante un poquito el ánimo, si soy creyente, estoy en la lona. ¿Qué se oye? Perdón. ¿Está todo bien, Inge? ¿Sí? Ok. ¿Son mis nervios? ¿Es de mi interior, acaso? Ok. Son los ríos de agua viva, sí es cierto, tienes razón. Así se oye, ¿verdad? Como ríos de agua viva. Ok. Estoy grueso, ¿verdad? Están fluyendo. Ok. Vamos adelante. Si yo como cristiano, como hijo de Dios, como creyente en Cristo, hermanos, estoy esperando mi ayuda, que venga mi ayuda de otro lado, de un lugar externo, para poder salir adelante de cualquier situación en la que yo esté, no estoy entendiendo lo que Cristo quiso decir y lo que Cristo nos enseñó a través de su palabra. Ahora Cristo vive en mí y mi esperanza, mi refugio, mi consuelo, mi escudo, mi fortaleza, mi alto, todo está en mí, todo está adentro de mí. ¿Necesito la ayuda de mis hermanos y de mi iglesia? Por supuesto que sí, pero no estoy esperando a que ellos vengan a rescatarme, porque ahora Cristo está en mí y Cristo dentro de mí se convierte en mi esperanza de gloria. Así es que yo no puedo estar dependiendo de que algún elemento externo venga a mi rescate. Ahora Cristo está en mí y yo tengo que saber cómo hacer uso de ese recurso para poder salir adelante y para poder levantarme en medio de cualquier situación. Amén. Ok, lo primero que tenemos que saber entonces, hermanos, y lo vamos a ver en 15 minutos. ¿En qué radica la base de mi esperanza como cristiano? En este tema de hoy, mi esperanza radica en conocer quién es ese Jesús que está en mí. ¿Quién es ese Jesús que está en mí? Porque muchas veces nuestra conducta, nuestra forma de actuar, de conducirnos, pareciera que no tenemos idea quién es Jesús, el que está en nosotros. Pareciera que se nos olvida quién es Jesús, el que vive en nosotros. Primer punto, ¿quién es Jesús? El Cristo que está en nosotros es el Logos de la eternidad. El Logos, el Verbo, la palabra eterna de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, dice aquí, en el principio era el verbo. Verbo significa palabra, logos, la palabra creadora de Dios. El logos es el término griego que significa palabra eterna. Si Cristo está en nosotros, es el mismo que ha estado, hermanos, desde la eternidad. Desde el principio, ahí ha estado el Señor y es el mismo que está ahora con nosotros. Muchas veces nosotros hablamos de lo miserable que es la vida. Hablamos de lo breve que es la vida, expresiones que nos limitan el tiempo, ¿verdad? Lo que tengas que hacer ahora, hazlo en vida, porque si no, y que la vida es muy acá, y que la vida es injusta, y nos quejamos mucho de la vida. Sin embargo, tenemos un concepto de tiempo terrenal. Muchas de nuestras expresiones, hermanos, cuando estamos en un momento de prueba, en un momento de tribulación, nuestras expresiones son totalmente terrenales. Pensamos en la brevedad de la vida. Pensamos en qué va a pasar si me muero. Ay, es que si me muero ya se acabó todo. Y si me muero, no pasa nada. No pasa nada. Cuando yo entiendo que el que mora en mí, Cristo en mí, es eterno. Que Él está desde antes de la fundación del mundo, ya estaba. Y que Él va a estar mucho después. Va a estar por toda la eternidad. Es el mismo que vive, que mora en mí. Jesús de manera constante nos advirtió sobre tener una mentalidad de eternidad. No podemos pensar, hermanos, en vida terrenal. No podemos pensar como cristianos en nuestra mente, comportarnos como si nuestra vida fuera limitada. Tenemos que tener un concepto de eternidad. Eternidad. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque ¿qué? ¿Qué te preocupa entonces si mañana estiramos la pata? Si nos toca, pues ya nos tocó. Gacho por los que se quedan. Los que sufrimos somos los que nos quedamos. El que se va con el Señor, ya la hizo. Ya la hizo, qué bendición. Le sacamos al momento, porque a lo mejor sí, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar ni cómo va a ser, pero tengo esta promesa. Y yo no puedo vivir como cristiano pensando limitadamente en mi vida terrenal, en lo que es mi vida, este espacio, pequeñito espacio de tiempo en el que estoy viviendo. Yo tengo que empezar a vivir, si Cristo está en mí, tengo que empezar a tener una mentalidad de eternidad. Mi vida no va a terminar cuando yo cierre mis ojitos aquí en la tierra. Van a llorar y van a lamentarse, está bien, por 2, 3 días, después ya se olvidaron todo el mundo de mí. Pero el Señor no. En el momento de cerrar mis ojos, en ese momento a lo mejor mi cuerpo físico termina sus funciones, mi corazón deja de latir y todos mis órganos dejan de funcionar. Pero yo, mi verdadero yo, mi espíritu se va inmediatamente con el Señor. Mi vida sigue. Mi vida sigue en un plano espiritual, pero mi vida continúa. Juan 14:1 dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ¿quién? Para vosotros. ¿Cuándo te preparan una casa? Pues cuando saben que vas a llegar. Cuando saben que te van a esperar. El Señor sabe que tarde o temprano todos nosotros vamos a llegar. Y la promesa que yo tengo aquí es que ya mi casa está lista allá arriba. Y esa casa no tiene goteras, esa casa no hay que arreglarle la cocina, ni hay que cambiarle el piso. La casa está. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya la fue a preparar. Eso quiere decir, aquí los espero, porque van a llegar. Su vida se va a terminar. Su vida terrenal, su vida física va a terminar. Eso está diciendo el Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. No se preocupen, su vida va a terminar. Ustedes van a pasar por el proceso de la muerte, sí, lo vamos a pasar.
A lo mejor con dudas, a lo mejor con dolor, a lo mejor ni cuenta nos vamos a dar. No sé cómo va a ser, cada quien será diferente, pero vamos a pasar ese proceso. Pero Jesús me está dejando ya la provisión porque Él está ahora en mí. Y dice, no te preocupes, no tengas miedo, ni que se turbe tu corazón. Es decir, no entres en ansiedad, en estrés, en depresión por esta situación. Si crees en Dios, por favor, cree también en mí. Cuando tu vida termine aquí, yo ya tengo una morada lista para ti, para que inmediatamente de que tú salgas de aquí, ya tienes casa a donde llegar. Bendito sea el Señor. Ya tenemos casa. Y la casa por la que tanto nos afanamos aquí se va a quedar. Y se va a echar a perder, hermano. ¿Y quién sabe quiénes van a ser los ganones de esa casa? Que tanto le sudamos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿dónde? ¿Por qué le urgía al Señor o por qué nos está diciendo? Piénsenle. ¿Por qué está diciendo el Señor que hagamos tesoros en el cielo? ¿Por qué? Porque el Señor está pensando en eternidad y estaba queriendo poner en la mente de los discípulos un concepto de eternidad, de brevedad de la vida aquí en la tierra, más un concepto de eternidad. No se preocupen tanto por lo que está sucediendo aquí en la tierra, le dice el Señor. No te afanes tanto en hacer los tesoros aquí en la tierra, porque esto se va a acabar rapidito. Preocúpate por hacer tesoros arriba en el cielo, una mentalidad de eternidad. Vamos a la eternidad. Ustedes pueden recordar más probablemente muchos versículos. Jesús enseñó constantemente acerca de la eternidad. Y si lo hizo es porque ahora Él mora en nosotros y nos ha transferido esa eternidad. En el principio era el Verbo, en el principio era Jesús y en el principio estaba el Señor. Ese mismo Cristo es el que vive en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿vivimos pensando en la eternidad, hermanos? ¿O nuestra mente nos da para pensar, ay, mañana se me vence la luz? ¿Vivimos en un concepto de eternidad? ¿O estamos pensando en lo que vamos a hacer solamente mañana, pasado mañana, esta semana? En los logros que queremos tener. Está bien que hagamos esto, pero sin afán, sin el afán, sin perder de vista la eternidad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esta esperanza está basada primeramente en la eternidad de Cristo, hermanos. Y como consecuencia de esta eternidad, de la que ya estamos gozando desde que entregamos nuestra vida a Cristo, seguimos con la segunda enseñanza que me da la base de mi esperanza. El Cristo que está en nosotros es el mismo Cristo que vino al mundo. Vean lo que dice Juan 1:14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solamente el Cristo que mora en nosotros es eterno, sino que habitó entre nosotros. Todos nos deleitamos mucho con las historias de Jesús que se narran en los evangelios, su manera de hablar, su manera de contestar. Nos admiramos de sus enseñanzas, de la manera como sanaba a la gente, cómo traía esa esperanza que la gente necesitaba en su interior en momentos muy difíciles. Hemos leído muchas veces y hablado y platicado y hasta hemos hecho dramas de cómo consoló a Marta y a María, por ejemplo, cuando murió Lázaro. Cómo liberó a aquel pobre hombre endemoniado en la región de Gadara, que estaba atormentado por una legión de demonios. Leemos cómo sanó a la mujer que se arrastró hasta tocar su manto y hasta canciones hemos hecho de todo eso. Cómo tocó a los leprosos, cómo le abrió los ojos a los ciegos, cómo levantó a los paralíticos, cómo hizo ir a los sordos, porque el Cristo que está en nosotros fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad.
no solamente es eterno, sino que habitó entre nosotros. Nuestra esperanza como cristianos, hermanos, está basada no en los buenos deseos de la gente, ni en nuestras buenas acciones. Nuestra esperanza como cristianos en cualquier momento está basada en que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nuestra esperanza está basada en que Jesús habitó entre nosotros, sabe lo que estamos pasando, sabe a lo que nos estamos enfrentando. Los evangelios relatan que Jesús también enfrentó el hambre, enfrentó la soledad, resistió al pecado, se enojó también, se entristeció también, derramó lágrimas también, sintió compasión por nosotros. Él sabe lo que estamos viviendo, por supuesto que sí, Él lo vivió, Él lo experimentó. Llegó a sentir temor. Nada más dice la Biblia que en el huerto de Getsemaní su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Imagínate. Por supuesto que lo vivió. No solamente nos transfirió su eternidad, sino que nos transfirió también su compasión y se identifica con nosotros. Nadie de los que estamos aquí, nadie de los que estamos viendo esta plática puede decir, es que Jesús no sabe lo que yo estoy pasando. Lo que yo estoy pasando, nadie más en este mundo mundial lo está viviendo. No tenemos el copyright del sufrimiento, hermanos. Ninguno de nosotros tiene aquí los derechos comprados del sufrimiento. Todos. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego que están pasando como si alguna cosa extraña aconteciera. Porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Así es que no podemos decir que Jesús no entiende lo que estamos viviendo nosotros. Que el Cristo que está en mí no sabe cómo reaccionar ante una circunstancia. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nosotros hemos sido tentados en todo y en la mayoría hemos caído. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese mismo Cristo, hermanos, ese mismo Jesús es el que ahora vive en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Vive en nosotros. La tercera enseñanza, la tercera base, el Cristo que está en nosotros es el que ha vencido a la muerte. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, su mano derecha, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve, ¿qué? Muerto. Estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del sepulcro. Tengo la llave de la muerte y del sepulcro. Jesús es el que tiene las llaves. La mayor condenación, hermanos, por causa del pecado fue la muerte. Pero por el pecado entró la muerte en la humanidad. Con la muerte entró también la desesperanza y el miedo a ese terrible momento que todos vamos a enfrentar tarde o temprano, los que estamos aquí. Hay mucha gente que dice, ay, no, a mí no, yo no me gusta hablar de la muerte porque me da mucho miedo, me da mello. Pues sí, nos da mello, pero lo vamos a tener que vivir. Es parte de nuestra naturaleza humana y es parte de lo que tenemos que enfrentar. Pero el Cristo que está en nosotros, hermanos, el Cristo que está en ti, el Cristo que está en mí, venció a la misma muerte y le quitó su autoridad sobre nosotros. Pero todavía nos morimos. Todavía estamos viendo gente amada nuestra, cercana a nuestra, que se está muriendo. Esta pandemia, hermanos, se ha convertido en un terrible marcador donde día a día a nivel mundial, en todos los noticieros,
pareciera un marcador como de fútbol, ¿verdad? Y están calle, ya van 50,000 y 100,000 y 200,000 personas muertas, y ahorita ya creo que van como 600, 700,000 en todo el mundo, y pareciera que todos estamos expectantes nada más del contador, cómo está avanzando, y nomás nos hacemos para un lado y nomás nos hacemos para el otro. Mucha gente se está yendo, muchas personas están perdiendo esta primera batalla. Y eso nos puede llevar, hermanos, a la desesperanza, a la intranquilidad. La muerte trajo un imperio de miedo, de angustia, de incertidumbre sobre la humanidad. Pero cuando Cristo recuperó las llaves de la muerte, hermanos, y esto es muy importante que lo entendamos, cuando Cristo recupera las llaves de la muerte, todo cambió. Todo cambió. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó alguna vez a los abuelos o a alguien decir: no, mijito, no te preocupes, todo tiene remedio menos la muerte. Era un dicho que había antes, ¿verdad? Nosotros como cristianos decimos: no, aún la muerte tiene remedio. Aún la muerte ya tiene remedio, porque Cristo ganó la victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y la muerte no tiene más autoridad sobre nosotros. Pero me voy a morir, sí, me voy a morir, pero la muerte física no es impedimento para que el Señor siga teniendo autoridad sobre la misma muerte, porque un día yo voy a resucitar, voy a estar en la presencia de Dios. Juan 14, 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ustedes me van a seguir viendo. ¿Por qué? Porque yo vivo y ustedes también vivirán. Yo vivo y ustedes también vivirán. Nosotros vamos a seguir viendo al Señor. Lo estamos viendo. Aquí estamos nosotros y seguimos experimentando esa presencia del Señor. Jesús muere físicamente y al tercer día resucita. Casi 60 años después, Juan lo pudo volver a ver otra vez en la revelación ahí en Apocalipsis. Y allí estaba, viviendo soberano y supremo a la diestra del Padre. Así es que nosotros también, hermanos, así nosotros también resucitaremos, venciendo a la muerte física, y no moriremos. Nuestro cuerpo mortal va a terminar sus funciones. Nuestro corazón va a dejar de latir, pero nosotros, nuestro verdadero yo, estaremos con el Señor. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús al que estaba crucificado con él allí en el Calvario? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo hasta que regrese yo. No le dijo hasta dentro de 50 o 1000 años. Le dijo hoy. Así es que en el momento, hermanos, que nuestros cuerpos físicos terminen sus funciones, en ese mismo momento estaremos con el Señor en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿estamos listos para ese momento? Ay, no, pastor, no hable de eso, por favor, porque el cristiano tiene que basar su esperanza en que Jesús ha sido victorioso sobre la muerte y el sepulcro. Ese mismo Jesús que está en nuestro interior, Cristo en nosotros. Por eso podemos decir como Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Una esperanza basada en quién es Jesús, el Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios encarnado que habitó entre nosotros, el que ha vencido a la muerte y al sepulcro. Pero por último, déjenme decirles esta cuarta enseñanza. El Cristo que está en nosotros es el que nos invita también diariamente a tener comunión con Él. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Benji tiene un canto muy bonito referente a este versículo. Y esta, hermanos, no es una acción que pasó una sola vez. Quizás cuando nos convertimos al Señor oímos este versículo. ¿Y quién quiere pasar? ¿Quién quiere abrir su corazón al Señor y venir con Él y cenar con Él? Y abrimos nuestro corazón y pasamos y oraron por nosotros y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y qué padre día, ¿verdad? Pero la cena
La cena no solamente fue aquel día. La cena es todos los días. La comunión es todos los días. Todos los días nosotros cenamos en nuestra casa. ¿A poco no? Nuestro arrocito, frijolitos, nuestro pollito, la carnita, lo que sea. Pero cenamos todos los días. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos demanda que cenemos todos los días. Nuestro cuerpo nos pide una cenita, ¿verdad? Taquitos de cabeza, de lo que sea. Algo sencillito. Pero tenemos que cenar. Tenemos que alimentarnos. Tenemos que comer. ¿Qué pasa cuando no comemos? Ya pasaron 5, 6, 7 horas, no te dio tiempo de salir al lunch en medio de la chamba y ni modo, seguirte de frente. Y ya van 10 horas, ¿qué sucede? ¿Cómo te sientes? Inmediatamente te empiezas a sentir mal, te duele la cabeza, te pones de malas, te pones mal. Si eres diabético no se diga, ¿verdad? Te empieza a temblar todo porque ya se te bajó el azúcar y andas en las últimas. Cuando no tenemos ese tiempo de cena, de comida, de alimentarnos, nuestro cuerpo inmediatamente lo empieza a resentir. Durante el día tomamos lonchecitos y snacks y todo eso y esperamos a llegar en la tarde a la casa por lo general, y en la casa ya con la familia nos sentamos a cenar y disfrutamos de ese momento, de esa convivencia, de ese tiempo bonito. Exactamente es a lo que se refiere este versículo, hermanos. El Señor tocó nuestra puerta de nuestra vida, abrimos nuestro corazón y el Señor ahora está en nosotros. No dijo el Señor, voy a entrar a Él, lo voy a visitar y me voy a ir. Y ahí te vengo a ver otro día. El Señor entra a nosotros y se quedó con nosotros aquí adentro. Cristo en nosotros. Ahora, ¿le damos de cenar al Señor, hermanos, todos los días? ¿O solamente cuando lo recibimos en nuestro corazón, la primera vez? Ah, qué padre, vamos a cenar con el Señor. Y después, todos los días, ¿le estamos dando de cenar a nuestro invitado que está en nosotros? ¿O nuestro invitado está ahí sentadito a la mesa esperando todos los días, todas las tardes, noches, esperando a ver a qué hora se sirve la cena? ¿Y los anfitriones? No estamos listos para servirle la cena al Señor. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está nuestra comunión? Durante el día, hermanos, podemos tener un ratito, alguna alabanza. A lo mejor vas en el carro, pones una alabanza, o estás trabajando y estás cantando una alabanza. Ese es un momento de comunión con Dios. Estás orando, ¿verdad? Te sientas a tomar tu lunch y gracias, Señor, por esto. Es un momento bonito de comunión. Son bonitos momentos de snacks. Pero todos nosotros esperamos la cena en la noche, el platillo principal. ¿No es igual el sandwichito de las 12 del día que el guisadito de las 6 de la tarde? El guisadito de las 6 ya trae tortillitas calientes, ya trae su arrocito, su carnita, ¿verdad? Ya trae ahí algo un poquito ya más. O sea, no nos sentamos a cenar. Ok, vamos a cenar todos una cena especial. ¿Qué vamos a cenar? Pues aquí hay galletas y queso. Para eso me invitaste, hermano. Para eso paso a la gasolinera y me compro un changuis ahí. Cuando te invitan a cenar, esperas, ¿no? Por lo menos algo que ofrezca resistencia, ¿no, tocayo? Algo que se resista un poquito. Todos los días, hermanos, nosotros tenemos momentos de snacks espirituales. Oramos, cantamos, tenemos un versículo, vemos un devocional en nuestras redes sociales, nos acordamos de un canto y le empezamos a cantar, adoramos al Señor, platicamos un ratito con el Señor, vamos manejando, quizás vamos orando, está bien. Pero no descuidemos el tiempo de la comunión personal con el Señor. Acuérdense lo que dijo el Señor: mas tú cuando ores, entra en tu cámara a solas, en secreto, y ten ese tiempo de comunión con tu Padre en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa cena, este principio de la cena, hermanos, lo hemos descuidado mucho. Los cristianos lo hemos descuidado mucho.
Nuestra esperanza se basa en esta comunión, y apenas terminamos todo un estudio sobre la comunión en Primera de Juan, que podemos desarrollar con Jesús, porque es por su iniciativa que Él vino a nuestro corazón. Dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Él tuvo la iniciativa de amarnos, hermanos, ¿cómo lo vamos a descuidar? ¿Cómo vamos a descuidar esa comunión? ¿Cómo vamos a dejar a nuestro invitado todas las noches sentado en la mesa sin ofrecerle la cena que Él quiere tener con nosotros? O Él tiene ya la cena lista y Él pone la mesa y Él dice, hoy tengo una palabra para ti preciosa, hoy tengo algo listo para ti, y ahí está sentadito Jesús esperando. ¿Y nosotros? No aparecimos a la cena, porque teníamos algo más importante que hacer, porque teníamos una novela que ver, teníamos que ir a jugar, teníamos que ir a visitar a alguien, teníamos algo, teníamos pereza, teníamos sueño, queríamos hacer algo más, nos pusimos a jugar, nos pusimos acá, nos quedamos en el Facebook nada más, y se nos olvidó que Jesús nos había invitado para cenar, y nos quedamos sin cenar. Vénganse, Javier. ¿Tú vas a ir, Benji? Pasen, muchachos. En el momento cumbre de esta comunión, hermanos, cuando entras por esas puertas con acción de gracias y nos encontramos con el Señor está ahí listo para cenar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero, hermanos, escúchenme bien. Si nosotros no entendemos quién es este Jesús que está en nosotros, nuestra vida va a estar dando tumbos y vamos a estar viviendo en desesperación y vamos a tener desesperanza, frustración y todo lo que el mundo tiene, lo vamos a experimentar también nosotros, porque no hemos puesto atención a lo que significa ser cristianos. No hemos puesto atención a lo que significa esta palabra tan fuerte y tan importante, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Señor está en mí. Este Jesús que está en mí es el mismo que creó los cielos y la tierra. Este Jesús que está en mí es el mismo que se vistió de carne y habitó entre nosotros y vivió todas las mismas cosas que yo estoy viviendo en este momento. Este mismo Jesús que vive en mí es el que venció la muerte con poder, como dice el himno, y al cielo le exaltó. Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y todos los días, ese Jesús está esperando ese momento de comunión con sus hijos. Todos los días. Así como tú te sientas a cenar todos los días, así todos los días el Señor está ahí en la mesa, sentadito esperando. ¿Cuántas veces lo hemos dejado esperando ahí? ¿Cuántas veces hemos sido tan descorteses con aquel que nos amó primero? ¿Cuántas veces hemos sido tan groseros y maleducados y lo hemos dejado con la cena servida para nosotros? Y al día siguiente, ahí estamos en angustia, ahí estamos en desesperación, en pánico. ¿Por qué? Porque la cena que el Señor tenía para nosotros esa noche, la despreciamos. Y al día siguiente, ahí estamos muertos de hambre espiritual, igual que todo el mundo, con miedo, con dudas, con tristezas, sufriendo por acá, por allá, lamentándonos y viviendo. ¿Por qué? Porque dejamos la cena servida el día anterior. Hermanos, la comunión con el Señor es tan importante para el creyente, porque yo tengo que entender que si Cristo está en mí, la esperanza de gloria está en mí. Y esa esperanza se tiene que manifestar. Esa esperanza no va a venir de afuera. Esa esperanza no va a venir por la oración de nadie. Esa esperanza ya está en mí. Pero yo la tengo que manifestar. Yo la tengo que sacar. Yo tengo que dejar que se manifieste esos ríos de agua viva de mi interior.
Nadie los va a sacar. Nadie los va a sacar. Nadie va a venir a sacarlos. Nadie, ningún pastor, ni ningún apóstol, profeta, nadie va a venir a sacar eso. Eso ya te lo dio el Señor. Eso ya te lo puso el Señor en tu corazón. Ahora depende de cada uno de nosotros si queremos creer que Cristo en nosotros se convierte en la esperanza de gloria. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Dale gracias al Señor. Cierra tus ojos. Este es el Cristo que está en nosotros, hermanos. Este es el Señor que está en nosotros. Y esta es la base. Esta es la base para entender cómo podemos enfrentar cada situación de nuestra vida. Cómo podemos enfrentar cada momento de nuestra vida. No solamente la crisis de salud. ¿Cómo podemos enfrentarla? Todas las circunstancias de nuestra vida, situaciones emocionales, familiares, matrimoniales, con los hijos, financieras, todas las situaciones que vivimos en nuestra vida, hermanos. Tentaciones. La única manera es entender que este mismo Jesús ahora vive en mí. Ahora vive en mí. Y yo tengo que permanecer tocado, tomado de su manto. Permanecer en Él. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, dice el Señor. Gracias, Señor. Tú eres santo, Jesús. Santo. Oh Jesús, bendito. Cordero de Dios, tú eres santo, santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey. Eres tú. Sí, Señor, gracias, Jesús. Cordero de Dios, tú eres santo. Tú eres santo, Señor, tú eres santo. Y este mismo Jesús es el que está en nosotros, hermanos. Este mismo Jesús al que estamos adorando. Él es el mismo que está en nosotros. Y tenemos que vivir todos los días conscientes de que Él está en nosotros. El Señor es nuestro refugio, es nuestra esperanza, es nuestra paz, es nuestro consuelo, es nuestro descanso. Pero todo eso ya está dentro de nosotros. Todo eso ya vive dentro de nosotros. Todo eso ya es una realidad dentro de nosotros. Pero a veces no hemos querido nosotros en esta tarde, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, y que Cristo sea la esperanza de gloria en cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.